Pedro, bendiciones a usted y a toda su familia. Ministerio Restauración Completa. Somos del Ministerio Restauración Completa. Estamos hoy aquí en Radio Restauración 517. Bendiciones a nuestros hermanos que nos permiten estar transmitiendo por medio de estos programas, por medio de estos medios de comunicación, a través del internet, a través del website, a través de todos estos medios modernos de comunicación. Amén, amén, yeah. Le estaba comentando a los muchachos aquí detrás de cámaras que quisiera que se hiciera el programa más ameno, más de manera que se mirara más real, porque esto del website es como, o del internet en vivo es como más real, ¿no? Yo quisiera que se viera más así, aunque lo que se trata es de enseñar la doctrina, o de enseñar doctrina, y seriamente hablando, también somos personas pues comunes y corrientes que podemos enseñar, y también creo que estamos vivos y podemos reír y gritar, ¿no? Y de repente como el predicador que llora, y de repente como el predicador que se alegra, y de repente como el predicador que está vivo, ¿no? Porque estamos vivos, no somos personas muertas, ¿verdad, Evita? Bendiciones, Evita, ¿cómo está? Aquí está mi esposa conmigo, y están varias personas aquí con nosotros detrás de cámaras, viendo. Y por favor hagan una bulla ahí, un aplauso. ¡Ah, ya llegamos! Amén. Gloria a Dios. MRC, Ministerio Restauración Completa. A mí me gusta que participen, porque de esa manera me siento como más libre para predicar y enseñar. Cuando la gente no participa me siento medio incómodo. Hablando de participar, hermanos, esta semana ha estado terriblemente... Han pasado cuestiones muy terribles, ¿no? Han estado pasando cosas que han asustado a muchas personas en el mundo. Este mes ha sido un mes bastante complicado con respecto a lo que es el weather, la atmósfera y todas estas cosas. Tuvimos, por ejemplo, el huracán en Texas, que pues ya sabemos nosotros que inundó muchas partes. Ahora aparecieron nuevos huracanes, ¿verdad?, en parte de México. Y aparte hubo un temblor tremendo en México y mucha gente se asustó. Yo vi algunos videos con respecto a lo que estaban reportando. Vi inclusive, inclusive en áreas de Veracruz, por allá de parte de algunos estados de México, donde la tierra se abrió prácticamente, se cortó la tierra. Vi algunos videos de algunos lugares donde la tierra prácticamente se abrió del temblor de 8.5. Si no estoy exagerando, entre 8.4 y 8.5 fue lo que el temblor, ¿no? En medida de Richter, como se le llama. Bueno, ahora se está diciendo que vienen otros huracanes. Estamos en tiempos de huracanes. A manera de comentario lo digo, hermano, estamos en tiempos de huracanes, pero todas estas cuestiones naturales también vienen de parte de Dios, vienen de parte del Señor. Dios de alguna manera usa la naturaleza para enseñarnos, para decirnos a los seres humanos: hay que tener cuidado, hay que fijarnos en lo que estamos haciendo. Nosotros como predicadores, hermanos, aquí en MRC, o Ministerio de Restauración Completa, lo que vamos a hacer, la semana pasada tuvimos el primer programa acerca de doctrina, y es lo que quiero enfatizarme: enseñar. Decía yo y hablaba de Juan capítulo 15, sumamente importantísimo Juan capítulo 15, porque aparece la palabra decía yo la semana pasada, aparece la palabra permanecer como de 8 a 9 veces, 7 a 9 veces, por más o menos por ahí. Entonces, ahí nos da a entender el Espíritu Santo la importancia de que una persona en Cristo pueda permanecer en la fe. Amén. Yo no sé, pues, hoy en día las modalidades, la gente cambia mucho de carácter y cambia mucho con respecto, incluyendo a cuestiones de fe, ¿no? A religión y filosofía y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos bien. Hoy vamos a hablar de doctrina otra vez y vamos a continuar varias clases. Prácticamente este ministerio se va a dedicar a enseñar doctrina. Pero ya hablamos la semana pasada que doctrina, la palabra doctrina viene de la palabra enseñanza, de la palabra de doctorado, de capacitado, de una persona que está enseñada en cuestiones de teología, en cuestiones de doctrina y todo lo que concierne a Dios. En sí, esa es doctrina. Y dijimos que cuando hablamos de doctrina hablamos de dos palabras importantes. Una es lo que permanece, y otro es lo que no permanece. Hablamos no hablamos de tradiciones, pero hablamos más bien de lo que tiene que ver la ética y estética. Y dijimos que la ética
es aquello que es moral, aquello que permanece, pero la estética se dedica a lo que es la apariencia. Y puse el ejemplo bien claro de que es de dónde viene la palabra estética. Por eso es que tenemos, por ejemplo, salones de belleza que se dedican solamente a la apariencia, o por ejemplo lugares de moda donde se dedican solamente a la apariencia. Eso es lo que es estético, o sea, lo que está por fuera y no lo que está por dentro. Pero la ética es lo que se dedica a lo que está por dentro. Entonces es importante. Ética tiene que ver con lo que permanece. Cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina tiene que ver con lo que permanece, algo que no se mueve. Por eso es importante que entendamos doctrina, hermanos. Hoy vamos a usar un texto bíblico muy importante. Vamos a usar muchos textos, pero un texto bíblico sumamente importante para hablar de doctrina. Y es de Hebreos capítulo 11, verso 1. Si va conmigo, hermano, con paciencia, vamos conmigo a la palabra del Señor, amén. Y vamos a hablar de varias cosas importantes con respecto a la ética y la estética, pero con respecto también a la doctrina, a lo que significa doctrina. Vamos a hablar de Hebreos 11:1. Si tiene usted su Biblia, por favor, abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, en el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues, y vamos viendo que tiene comas, ¿ok? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues, con comas, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí encontramos dos palabras para empezar, dos palabras que son doctrina. Hermanos, la fe es doctrina. La fe es algo que permanece. La fe debe permanecer. Si una persona no permanece en la fe, apostata de la fe, o sea, se separa de la fe. Por eso es importante que distingamos que la fe es, aparte de ser un regalo de Dios, también es doctrina de Dios para la iglesia. La palabra fe es muy grande. Tiene que ver con todo lo que concierne a la voluntad de Dios, todo lo que concierne a la persona de Dios, todo lo que concierne al mundo de Dios, en donde Dios habita, en lo que Dios representa y en lo que la iglesia habita, en lo que la iglesia representa. Voy a hablar de dos palabras para empezar, para distinguir la fe como doctrina, aunque la fe es un don, es un don de Dios también, pero voy a hablar de la fe como doctrina también, para empezar a ver más o menos, ir distinguiendo poco a poco a través de estas clases que vamos a llevar. No sé cuánto tiempo vamos a tardar, puede que tardemos unos 6 meses, 5 meses en enseñar todo lo que es doctrina. Y digo largo, los 6 meses, porque la verdad es que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos van a enseñar a distinguir lo que es doctrina. Y yo decía la semana pasada, un hijo de Dios tiene que aprender a distinguir doctrina. ¿Por qué? Porque lo que permanece. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que todo pasará, pero hay algo que permanecerá. ¿Y qué es lo que va a permanecer? El amor. El amor como doctrina. Entonces, ¿cómo el amor como doctrina? Porque es algo que debe permanecer en nosotros, es algo que debe ser siempre ahí, es algo ético, es algo moral. El amor de Dios en los cristianos debe ser como una parte de la conducta de vida, de la moral normal de un cristiano. Entonces, el amor es también doctrina en la Biblia, o el amor es doctrina de Dios, lo mismo que la fe. Yo dije que la fe es como un don de Dios. Se habla de la fe como don, pero también se habla de la fe como doctrina. Y ahora vamos a ver 2 puntos de la fe como doctrina. Vamos a hablar 2 puntos de ellos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a leer otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay 2 palabras importantes aquí. Uno es certeza y uno es convicción. Las 2 tienen que ver con ética. Las 2 tienen que ver con algo que permanece. Las 2 tienen que ver con algo que es estable, que afirma. Yendo un poquito a investigar un poquito acerca de la palabra certeza, voy a leer algo respecto a lo que significa certeza. Busquen el diccionario griego, busquen en cualquier diccionario, pero específicamente los diccionarios del castellano, español y todas estas cosas, porque las palabras vienen a veces del griego, son derivados del griego, pero en el idioma de nosotros, en el castellano. Y esto es lo que dice certeza y convicción. Lo que quiere decir: certeza, conocimiento seguro de algo,
Eso es lo que quiere decir certeza. Conocimiento seguro de algo. Esto es lo que quiere decir certeza. ¿Qué quiere decir, convicción? Es el mismo término, prácticamente lo mismo. O sea, usted está tan convencido de tal o cual cosa que usted no tiene dudas, que usted puede hacer aquello como garantía, como una promesa. Usted puede decir: yo te aseguro, por una simple razón, porque cree, porque conoce. La certeza y la convicción tienen que ver con el conocimiento, hermanos. Esta es la importancia de tener certeza y convicción. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza y convicción, hermanos, tienen que ver con estar seguro de lo que uno tiene. Amén. A menudo encontramos gentes, hermanos, que no saben qué creen, no tienen certeza, no tienen convicción. ¿Por qué? Porque no han distinguido lo que es doctrina, no han entendido lo que es la doctrina, el conocimiento verídico de la fe en Dios. Si una persona cree en Dios, puede probar a Dios, puede probar que Dios existe. ¿Cómo podemos probar que Dios existe? Nosotros como personas, nosotros como creyentes, nosotros como seres humanos en este planeta Tierra, ¿cómo le podemos probar a nuestros semejantes que Dios es real? Le voy a decir cómo. No va a ser a través de milagros, que esas cosas dependen de Dios y son reales. No va a ser a través de milagros, de prodigios, de maravillas. No va a ser a través de la naturaleza. No va a ser a través de eso, que eso ya muestra a Dios en sí, que no necesita que nosotros no necesita la naturaleza probarnos a nosotros que Dios esté envuelto en el asunto. Ella lo muestra a Dios en todo. Pero ¿qué necesita el cristiano para mostrar a Dios? Yo como creyente, para mostrar a Dios a alguien, ¿qué necesito? Una cosa solamente. Necesito conocer la Biblia. Necesito conocer los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, hermano. Para que usted le pueda probar a alguien con la Biblia, hermano, de que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, con convicción y certeza. Lo demás viene por consecuencia. O sea, que los milagros, que las sanidades, que las maravillas de Dios, que todos los dones que Dios le da a la iglesia, a los santos, todas esas cosas son parte de la fe. O sea, que vienen con la fe. Inclusive todas estas cosas siguen a la palabra de Dios. Cuando vemos en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, cuando vemos en Marcos capítulo 16, verso 15 al 20, vemos que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen ¿qué? En los que creen en la palabra, a los que creen en Dios, a los que tienen la certeza y convicción. En realidad, hermano, los milagros, señales, maravillas, prodigios y todo lo que se puede decir en el ambiente de Dios que ocurren en los cristianos, vienen con la palabra. Entonces, ¿cómo probar? ¿Cómo puede probar un cristiano, hermano, que cree en Jesucristo, que cree en Dios? ¿O cómo puede probar un cristiano a alguien le puede probar que Dios existe? Conociendo primero la Biblia. Conociendo el texto bíblico. Eso es lo que tiene que hacer. Primero, conocer el texto bíblico. Pero usted no puede venir a hablarme a mí de Dios o hablarle a alguien de Dios cuando usted no conoce a Dios. Cuando usted no conoce ni el texto, ni siquiera el texto bíblico. Mucho menos tiene la experiencia personal de haber visto con sus propios ojos resurrecciones, milagros, sanidades, liberación de personas endemoniadas y tantas cosas. Yo personalmente le puedo testificar muchos testimonios, ya en 30 años de misionero, hermano, dado por aquí por allá. Le puedo probar a usted con hechos reales que me ha tocado ver visualmente y palpar con mis propias manos el poder de Dios. Entonces le puedo probar porque los he visto. Pero ¿sabe cuál es mi mayor garantía, hermano? Mi mayor garantía es que conozco la Biblia, que conozco el texto. Que no soy perfecto, eso es cierto. Es cierto que a veces no me acuerdo de algún texto bíblico, a veces me pasa, pero procuro aplicarlo, procuro entender el texto y el contexto de acuerdo a lo que tengo en la palabra de Dios, porque la palabra está en mi corazón. Entonces, cuando alguien me habla del Evangelio, cuando yo hablo con el Evangelio, estoy pensando automáticamente en lo que estoy diciendo, estoy pensando automáticamente en la palabra de Dios, porque ella está en mi corazón. Acuérdense del Salmo 1, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero dice, no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Claro que se refiere a los enemigos y a todos aquellos que apostatan de la fe y a todos aquellos que en realidad no son cristianos, que son los malos. Pero cuando habla de los buenos, vamos a decir, de los que son como árboles que están plantados junto a corrientes, está hablando de aquellas personas que conocen el texto bíblico, aquella reflexión que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. El Salmo 91, Salmo 23, todos estos salmos y tantos salmos que David decía, hablando de certeza y convicción, de que él estaba seguro de que Dios estaba con él. Pero es por esa relación que tenía, porque él conocía las escrituras, hermano. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermano, es conocer la Biblia, conocer las escrituras. Entonces, mire, vamos a hablar un poquito acerca de certeza y convicción, pero estamos hablando de la fe como doctrina. ¿Qué es la fe como doctrina? Y la explicación de fe como doctrina. Dice, es pues la fe como doctrina, vamos a hablarlo, es pues la fe, la certeza. Dije que certeza significa conocimiento seguro de algo. Es un conocimiento seguro de algo. Eso quiere decir certeza. Ahora, la palabra convicción, yendo a investigar el diccionario, a los diccionarios, investigando qué significa convicción, una idea ética a la que se está fuertemente herente o pegado. Una idea ética. Dice que lo que quiere decir convicción es una idea ética. Y hablamos la semana pasada, otra vez vuelvo a decir, hablamos de lo que significa ética. Y cuando hablamos de palabra de Dios, de doctrina, hablamos de algo ético. ¿Qué es la ética? La ética es la moralidad, aquello que realmente es en una persona. Cuando una persona, hermanos, cuando una persona se conduce en la vida, esta persona manifiesta su ética o su moral. No importa lo que haga, hermano, esta persona va a manifestar quién es. No importa lo que haga. Se dice que uno es lo que come. Dice un dicho por ahí, que las personas, que cada persona es lo que comen. Somos lo que comemos. O una persona es lo que come. En realidad, en la palabra de Dios aplica de la misma manera. Nosotros somos, los cristianos, lo que tenemos en nuestro corazón. Pablo dice que somos cartas abiertas, donde las personas pueden ver a Cristo. En los pastorales que hablaba la semana pasada, que íbamos a hablar de mucho de los pastorales, y vamos a hablar mucho de los pastorales con respecto a doctrina, Pablo nos habla en los pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, nos habla acerca de la conducta moral de los verdaderos hombres de Dios, o la conducta moral que un cristiano debe tener, o la conducta moral que un hijo de Dios debe tener, o la conducta moral que una mujer de Dios, un hombre de Dios o un ministro de Dios debe tener. Y cuando leemos los pastorales, hermanos, nos vamos dando cuenta que así se debe conducir un hombre de Dios. El hombre debe ser marido de una sola mujer, no adúltero, no fornicario, no dado al vino, y otras doctrinas que forman el carácter de aquel que va a predicar futuramente el Evangelio, o de aquel que predica el Evangelio. Y dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, en los libros de Timoteo, dice, en las cartas a Pablo a Timoteo, dice, entre tanto que voy, ocúpate, capítulo 3, creo que es el capítulo 4, verso 13 al 16, creo. Dice Pablo en 1 Timoteo, entre tanto que vengo, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza, en doctrina, en enseñar, en adoctrinar, en preparar personas. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante que Pablo dice a Timoteo que te ocupes en exhortar? Porque la exhortación edifica a los santos. La exhortación es una manera de corregir a manera rogativa. Por favor, hermano, te ruego. Eso quiere decir exhortación. Te ruego, hermano, que no te apartes del Evangelio, que continúes caminando en la fe. Te ruego. Es una manera, a manera de ruego, de decirle a alguien, no te apartes de la fe, porque estoy viendo que te estás apartando de la fe. Exhortación en la enseñanza. Y cuando Pablo habla de la enseñanza, habla de doctrina, no está hablando de otra cosa. Mateo capítulo 28 es muy importante entender. Mateo 28 se refiere a ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo se hace un discípulo? A través de la doctrina, a través de la enseñanza, a través de lo que permanece. Y luego después, hablamos la semana pasada, que Pablo le llama a Timoteo hijo, y a Tito le llama hijo. Y Pablo tenía un montón de hijos en la fe.
Y hablamos de Mateo 28 que nos enseña a tener hijos en la fe. Pero ¿cómo podemos tener hijos en la fe? Haciéndolos discípulos, enseñándoles doctrina. Es muy importante, hermanos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque voy hablando mucho y no voy explicando, no voy tomando tiempo. Y quiero tomar tiempo, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir 2 Timoteo capítulo 3. Vamos conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Voy a tomar mi tiempo, hermanos, porque es muy importante que podamos entender. 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a ir a ver lo que dice. 2 Timoteo 3:16. Todos lo conocen. Todas las personas que leemos la Biblia o que leemos el texto bíblico y que queremos aprender doctrina, tenemos que leer los pastorales, estos libros importantes del apóstol Pablo. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, aparece la palabra enseñar, y estamos hablando de doctrina, enseñar doctrina, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez voy a leer, hermano. Fíjese lo que es la doctrina. La doctrina, la palabra de Dios es lo que está hablando. La palabra de Dios es doctrina. Lo primero que aprendamos en 2 Timoteo aquí, capítulo 3, verso 16, es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, en otras palabras, de Dios viene la doctrina. La palabra de Dios viene de Dios, viene del corazón de Dios. Toda la escritura, toda. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué significa toda la escritura? En el caso de nosotros cristianos, toda la escritura sería de Génesis a Apocalipsis. O sea, toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis, o lo que podemos contar como Biblia, o lo que podemos contar como palabra de Dios escrita, texto escrito, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es importante, esto es doctrina. ¿Por qué es importante saber que Dios es verdad, o saber que la escritura habla del Dios de la Biblia? Porque es doctrina. Porque, hermano, le voy a decir algo muy sencillo. Vaya usted, voy a poner una meta o un task o una meta a hacer. Vaya usted, pregúntele a alguien en la calle y pregúntele simple y sencillamente, oiga, usted o usted, fulano, usted, pregúntele, ¿usted cree en Dios? Y lo que le va a contestar a las personas es que, claro que sí. ¿Qué piensas? Algunas personas, inclusive yo les he preguntado, ¿usted cree en Dios? Con el plan de evangelizarlos, ¿usted cree en Dios? Y me dicen, ¿qué piensas? ¿Que soy animal? Así me han dicho, ¿qué piensas? ¿Que soy animal? Claro que creo en Dios. Cualquier persona le puede decir a usted que cree en Dios. Eso es cierto. Pero preguntémonos, ¿realmente cree en Dios? ¿Realmente cree en el Dios de la Biblia? Esta es la pregunta. ¿Realmente cree en el Dios de la Biblia? ¿Podrá creer usted en el Dios de la Biblia si no conoce al Dios de la Biblia? ¿Sería? Ahora usted me va a decir, no, yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios crees? Por eso es importante conocer a Dios como doctrina. O sea, como texto bíblico. Como texto y contexto. Conocerlo a través de la Biblia. Cuando yo hablo de la gente acerca de Dios y digo, voy a hablar con ustedes, a menudo digo, voy a hablar con ustedes acerca de Dios, pero voy a hablar del Dios de la Biblia. Suena raro, ¿verdad? Voy a hablar del Dios de la Biblia. ¿Por qué el Dios de la Biblia? Porque la escritura, la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios y no se sale fuera del contexto bíblico. Cuando usted habla de Dios, usted no se puede salir del contexto bíblico, del panorama bíblico, de la exegesis bíblica. Usted no puede salirse del contorno bíblico, del contorno textual de la Biblia. Si usted habla de Dios, hermano o hermana querida, pero no habla con la Biblia en su mano, o con la Biblia, exponiendo la Biblia con su boca y su corazón hacia las personas, la Biblia dice así, y diciendo un texto, citando un texto, hermano, lo más seguro es que probablemente no esté hablando del Dios de la Biblia. Yo me he topado, hermanitos queridos, hermanos amados, me he topado mucho cuando evangelizo a gentes de diferentes religiones o diferentes idiosincrasias, diferentes maneras de pensar,
desde filosofía hasta antropología y psicología, y gente que está muy preparada en cuestiones de cuestiones seculares y también en cuestión de religión. Me he topado con ellos y empezamos a hablar, algunos porque vienen a retarnos a nosotros, a retarnos como si quisieran sacarnos algo, a ver si conocemos algo, y algo otros porque se da la casualidad y hablamos de Dios. Y yo digo siempre, hablemos del Dios de la Biblia, pues, porque si vamos a hablar de Dios, hablamos del Dios de la Biblia. Yo sé que a usted, hermana Eva, yo sé que a usted le ha pasado, ¿verdad? A los hermanos que están aquí con nosotros grabando detrás de cámaras, yo sé que les ha tocado, que hablas con personas y se habla de tema acerca de Dios, pero en la trayectoria del platicar, del comentar con los hermanos, te das cuenta que pareciera que no estamos hablando del mismo Dios. Es algo raro, ¿no? Pareciera que no estamos hablando del mismo Dios, como si estuviéramos hablando de Dios, de un Dios diferente, como si cada quien tuviera su propio Dios. Inclusive hay filosofías que dicen que cada quien tiene su propio Dios. Inclusive hay filosofías que creen que los seres humanos somos dioses, porque la Biblia dice, no han oído que somos dioses, dice el apóstol Pablo. Y llevado a la práctica, a lo literal, a la vida real, a la vida vivida, hermano, a lo que es la antropología del hombre, nos damos cuenta que mucha gente tiene su propio Dios. Hay gentes que tienen al dinero como Dios. Hay gente que tiene hermano, y disculpe que voy a decir esto, hay hermanos que tienen a cantantes evangélicos como dioses. Los adoran, los idolatran. No más falta que les pongan una velita o les hagan un altar. Suena un poco grosero, pero es la verdad. Yo he platicado con jóvenes o con adultos que idolatran a cantantes cristianos evangélicos. No me estoy yendo al mundo no evangélico o al mundo no cristiano, me estoy yendo al mundo cristiano. He visto gente que idolatra cantantes o predicadores, que darían su vida por predicadores, son como dioses para ellos. Lo mismo que los griegos, lo mismo que los romanos, lo mismo que los egipcios, lo mismo que culturas anteriormente de Mesopotamia y de nuestro tiempo, de América, de Europa, tenían dioses y hacían dioses de personas y de figuras. Hoy en día estamos hablando de gente que tiene Dios por Dios a muchas cosas, ya sea el dinero, un carro, materiales, cuestiones espirituales, cuestiones psicológicas. Crean un Dios de aquello. Pero vuelvo a decir, vuelvo otra vez a la fe, a lo que estamos hablando de la fe. Y cuando hablamos de la fe como certeza y convicción, y hablamos de Dios, estamos hablando como de Dios con certeza y convicción. Entonces tenemos que reconocer el texto bíblico, porque leemos aquí en 2 de Timoteo, dice, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, viene del corazón de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo dice ¿por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios viene inspirada por Dios, y lo que va a hacer es que nos va a enseñar, nos va a instruir. Dice aquí que nos va a enseñar, es inspirada por Dios y útil para enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir. O sea, nos va a preparar de tal forma que seamos hombres y mujeres de Dios perfectos, de tal manera que podemos llevar un evangelio sano, una doctrina sana, podemos llevar un evangelio del Dios de la Biblia, un evangelio conforme al texto bíblico, y no conforme a ideologías, y no conforme a pensamientos puramente humanos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de doctrina, hablamos de diferentes clases de doctrina. Voy a mencionar, existen doctrinas de hombres, existen doctrinas de demonios, existen doctrinas filosóficas, doctrinas psicológicas, existen una serie de doctrinas, hermano, que son enseñadas a través de la cultura humana, a través de los medios de comunicación, a través de las escuelas de pedagogía en el mundo entero, incluyendo escuelas teológicas donde enseñan filosofías mezclados con doctrina, con la palabra de Dios.
Y entonces ya no es la palabra de Dios la que están enseñando. Ahora están enseñando una especie de una mezcla donde tiene una idea acerca de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Entonces por eso yo hablo perfectamente, hermano, que tenemos que conocer el texto bíblico, como dice la palabra de Dios, porque para que podamos presentar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Amén. Para que estemos totalmente convencidos, convictos, digamos, convencidos, estemos totalmente seguros de que estamos predicando la palabra de Dios. No hay otra manera de poder probar que Dios existe, hermano, como cristianos, si no conocemos el texto bíblico. Amén. O sea, vamos a abrir. Bueno, abra su Biblia ahí conmigo en Romanos capítulo 10, verso 17, hermano, para continuar con respecto al poder de la palabra, al poder de la doctrina, a lo que significa realmente certeza y convicción. Romanos capítulo 10, si alguno la ha leído, léalo conmigo, ahí dice, Romanos enseña 10, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dijimos que Hebreos 11:1 es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, lo que dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, la verdadera fe, hermanos, viene del corazón de Dios y nos inspira a permanecer en la fe. Pero en la palabra de Dios, otra cita bíblica que menciono yo, que voy a mencionar también, es Isaías 55, versículo 10. Y si alguien lee con cuidado Isaías 55, verso 10 en adelante, y habla de la palabra de Dios, da una metamorfosis, digamos, da una tesis, digamos así, da una explicación acerca de lo que está hablando Isaías 55, verso 10 en adelante, y habla y dice que la palabra de Dios es como aquella lluvia o aquella nieve que cae en la tierra. La lluvia, cuando cae, hermano, cae en la tierra y fertiliza la tierra y hace que produzca todo tipo de alimento para el hombre, todo tipo de alimento para los animales, todo tipo de sostenimiento para la existencia de la vida en la tierra, en el planeta Tierra. Lo mismo la nieve, tiene una función específica en cuanto a lo que funciona la nieve. Tiene una función muy específica en el trabajo que ella hace. Bueno, la palabra de Dios es así. Dice Isaías 55 que la palabra de Dios viene para lo que ya Dios la diseñó. O sea, la Biblia está diseñada, hermanos queridos, está diseñado con un propósito específico, ya desde el corazón de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros, como dice Romanos capítulo 10, verso 17, permanezcamos en la fe. Por eso yo al principio, voy a seguir mencionando Juan capítulo 10, Juan capítulo 15, voy a seguir mencionando a través de estos 6 meses que voy a enseñar acerca de doctrina. Voy a seguir mencionando lo que dice Romanos 10, 17, que la fe, dice Romanos 10, 17, que nos viene y nos da alegría, nos da certeza, nos da convicción, nos da esa paz, esa certeza, esa seguridad. Lo mismo que dice Hebreos capítulo 10, Hebreos 11:1. Nos da certeza y convicción. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Isaías 55, 10 al 11 nos habla de la misma manera. En otras palabras, hermano, la fe como doctrina es importante. Pero ¿de dónde viene la fe como doctrina? De la lectura de la Biblia, del texto bíblico, de la disciplina de estudiar. Hermano, disciplínese. Yo siempre le digo a las personas, cuando discipulo a personas, hermanos, por favor, tengan la costumbre de leer la Biblia todos los días, de meditar en ella todos los días. Acostúmbrese a leer la Biblia. Lea la Biblia 5 o 6 veces al año completa. Y otra vez, cuando la termine el año una vez, o la termine 2 veces al año, cada 2 veces por año, vuelva otra vez a Génesis, y otra vez termínela, y otra vez termínela, y otra vez termínela. Porque no solamente para memorizarla, porque es importante memorizarla, sino para grabarla en el corazón, porque eso nos va a permitir permanecer. Yo sigo insistiendo, Juan capítulo 15, permaneced. Y esto nos permite tener la certeza y la convicción, conforme dice Hebreos 11:1, es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción nos viene a través del conocimiento de la Biblia. Yo pregunté y dije, hermanos, si usted le pregunta a una persona, ¿crees en Dios? Todo el mundo le va a decir que sí, hermana Eva. Todo el mundo le va a decir que sí, es cierto. Que si usted
que todo el mundo le va a decir, yo creo en Dios. Amén, acérquese usted a cualquier persona y le va a decir, yo creo en Dios. Es cierto. Y le va con todos sus argumentos, le va a tratar de probar que él cree en Dios. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? Ahora usted me puede decir, pues que no existe nomás un solo Dios. Es cierto. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente hay gente que no ha leído la Biblia y no tienen la remota idea de quién es Dios. Ahora, me puede preguntar, probablemente dirá, ¿y tú sí conoces a Dios? Claro que lo conozco. Yo conozco al Dios de la Biblia. Conozco al Dios que la Biblia narra desde Génesis a Apocalipsis. No solamente lo conozco porque el texto lo dice, porque me he conocido el texto de memoria, porque lo he aprendido, porque lo medito todos los días. No solamente por lo que dice la Biblia escrituralmente hablando, sino ahora lo conozco también por sus obras literales. Yo soy testigo del poder de Dios, hermano, de maneras sobrenaturales. Yo le puedo probar a gente, le puedo testificar con mi vida de que yo he visto el poder de Dios en acción. No me lo contaron, yo lo he visto. Si yo le contara a usted las experiencias vividas que he tenido como misionero de más de 30 años de misionero, y no por el tiempo, no por los años de haber estado como misionero, o por andar aquí en otra parte predicando o ganando almas para Cristo, o abriendo una obra o trabajando con algún pastor. No solamente por eso. Porque yo he visto con mis ojos y he palpado con mis ojos el poder de Dios. Por eso lo digo, hermanos, porque he visto con mis ojos. Creo que un año, si Eva, mi esposa que está aquí cerca de nosotros, detrás de cámaras, no me deja mentir, hace un año atrás nos tocó una experiencia para dar un testimonio pequeño acerca de la convicción y certeza de la fe. Un testimonio real que nos sucedió a mi esposa y a mí. Fuimos a un lugar, vivíamos en unos apartamentos en Riverside. Creo que hace un año los jóvenes aquellos, hace como un año, 2 años más o menos ahí, pero un año no, es una experiencia bastante fuerte la experiencia que tuvimos. Resulta ser que había unos jóvenes que vivían en los apartamentos donde nosotros vivíamos y siempre veía que los jóvenes allá escondidos fumaban marihuana y siempre los vi que estaban blasfemando siempre. Y pasamos, pues vivimos en los mismos apartamentos y a veces no te puedes meter con las personas, las evangelizas y todo, pero no las puedes obligar a creer. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo y un día un joven, un joven predicador, voy a decirlo así, un hombre que estaba estudiando para pastor, vino, me tocó la puerta a mi casa, corriendo muy asustado, y se acercó conmigo y me dijo, hermano José, hermano, usted es el misionero, me dijo. Todos los de los apartamentos sabían que nosotros éramos misioneros porque constantemente predicamos alrededor la palabra de Dios en esa área donde vivíamos y habíamos evangelizado a mucha gente ahí. Siempre estamos hablando del Señor donde vivimos. Y llegó el hombre, tocó la puerta desesperado, me dijo, hermano misionero, hermano, usted es el misionero. Yo salí a la puerta, andaba en camisa, casi encuerado ahí, no encuerado pues, pero en mis pantalones, y también no traía camisa porque estaba en mi casa cómodo. Me puse algo en el cuerpo, una camiseta y todo eso, y le dije, abrí la puerta y le dije, ¿en qué te puedo servir, joven? Y el hombre desesperado, era un joven estudiante de la Universidad Bautista, estaba estudiando teología para ser pastor. Y me dice, hermano, por favor, venga conmigo, me dice. Venga conmigo, hermano, porque está sucediendo algo tremendo, me dijo el hombre. Y le dije, ¿qué pasa? Porque yo lo vi muy nervioso. Le dije, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces me dice, venga conmigo, por favor. Mira, hay 2 jóvenes que están aquí al lado en los mismos apartamentos y están poseídos por demonios. Y yo dije, pues a mí no me gusta meterme mucho en ciertas cosas. Yo respeto. Si Dios no me manda, yo no me meto, ¿verdad? Yo voy donde Dios me manda, y si Dios no me manda, yo no voy. A mí no me gusta nomás meterme así. Entonces, lo que hice yo fue decirle, déjame orar al Señor. Y ahí en ese momento oré al Señor y le pregunté, Señor mío, ¿quieres que vaya con este joven pastor? Vaya yo a orar por estos jóvenes que están poseídos, según me dice el hombre. Y el Espíritu Santo me contestó y me dijo, ve. Entonces yo fui, y eran como enfrente de nosotros 5 apartamentos más o menos por ahí, y fuimos para allá con los jóvenes. Cuando yo entré, hermano, a esa casa, se sentía literalmente, hermano, se sentía la presencia del diablo, literalmente hablando, se te paraban los pelos, literalmente se sentía que habían demonios en ese lugar. Vi a los jóvenes que estaban ahí en la sala, estaban asustadísimos, porque
Dicen ellos que habían visto al demonio que se le acercó y lo tocó a uno de ellos, y el otro no creía que estaba el demonio, pensó que estaba bromeando el otro, y cuando se volteó estaba al lado de él. Literalmente vieron a los demonios, y no solamente ellos lo vieron. Había un perro que tenían ahí, hermano, un perro que estaba asustadísimo porque el perro también veía al demonio. Yo entré a ese lugar y lo primero que hice: Padre, nos cubrimos en la sangre de Cristo, protégenos, Padre, que tus ángeles nos protejan. Y empecé a predicarles el evangelio. Empezamos a reprender demonios ahí y a predicarles a Cristo, presentarles la salvación. El estado en que estaban esos jóvenes de sorpresa, de susto, era terrible, hermano. O sea, me ha tocado ver experiencias, hermano, me ha tocado ver experiencias literales del poder de Dios, cómo Dios liberta a las gentes, cómo Dios sana. He visto resurrecciones, he visto personas que han estado a punto de morir y oramos y Dios no mueren. Por teléfono he escuchado, orado por personas, hemos orado por personas, mi esposa y yo, que han estado en otro país, en Argentina, problemas con el problema de corazón, y Dios ha sanado desde acá solamente por una oración a esas personas. Yo no estoy diciendo que yo soy especial o que tengo algo especial. Yo no tengo nada especial. Yo lo único, no me estoy separando de los demás santos que están. No. Porque todas estas cosas sirven para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Yo solamente estoy diciendo, hermano, que me consta a mí, me consta por experiencia propia el poder de Dios. Lo que dice Hebreos 11:1, la fe como doctrina, hermano. Y que esa fe como doctrina viene a través del conocimiento de la Biblia. Hermano, lea la Biblia, por favor, escudriñe las Escrituras, medite en ellas de día y de noche, para que no solamente le cuenten a usted, oh, que la Biblia dice, oh, que Dios es esto, Dios es lo otro, sino que usted diga: yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios en el texto bíblico, y por eso hablo del texto bíblico y no hablo de lo que se me ocurre, no hablo de lo que yo pienso, no hablo de una filosofía, no hablo de una ideología, hablo de lo que dice el texto bíblico porque lo conozco de memoria, porque está en mi corazón. Pero no solamente conozco a Dios porque la Biblia lo dice, porque medito en ella todos los días, no, sino que también, hermano, tengo la experiencia de haber vivido o ver el poder de Dios en acción. Esto es lo que habla Hechos capítulo 1, verso 8. Habla acerca del: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Samaria, Judea, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Para esto vino el Espíritu Santo, para que nos inspire la palabra de Dios, nos llene de tanta convicción y certeza como una doctrina, como una ética, como una manera de vivir, a manera moral, conducta moral, de tal manera que los demás nos vean y vean a hombres y mujeres de Dios, y no nos vean que hoy predicamos el evangelio y mañana vivimos como hipócritas. No nos vean como personas que hablamos de Dios pero tenemos una vida aparte. Vivimos en adulterio, en fornicación, en robo, en maldicencia, en todas esas cosas, para que la gente cuando nos vea y sepa: ahí va un varón de Dios, ahí va una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos el texto porque estamos convencidos y tenemos la certeza que la Biblia es verdad, sino nos consta con testimonio propio de que hemos visto el poder de Dios en acción. Yo quiero tomar un poquito de tiempo, hermano, ya que voy a terminar pronto. Voy a leer el texto y ya voy a terminar. Dice, yo le di Hebreos 11:1, le di también otra cita, 2 Timoteo 3:16, le di Romanos 10:17, Isaías 55:10 en adelante, Mateo 28:19 al 20, y más textos que hablan de esta certeza y convicción. Yo voy a tomar un poquito de tiempo para orar por algunas personas, por usted que está ahí a través de este medio de comunicación. Voy a orar por usted, hermano, hermana querida. Ponga su corazón en el Señor. Vaya y pídale al Señor: Padre, permíteme que yo pueda tener hambre por tu palabra. Permite que yo pueda tener convicción y certeza. Permite que toda esta duda salga de mi corazón. Oro por usted, hermano, que Dios le permita que sus ojos sean abiertos, así como dice Lucas, creo que es en Lucas 31, no me acuerdo, no me acuerdo el texto bien, pero dice que el Señor les abrió los ojos y les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Les abrió el entendimiento, los ojos, para que pudieran comprender las Escrituras, hermano. Oro para que Dios le pueda abrir el entendimiento, para que Dios le pueda dar deseo
deseo de buscar la Biblia, deseo de escudriñar la palabra, deseo de comerse la Biblia de tal manera que la memorice, de tal manera que la retenga en su corazón, de tal manera que pueda usted decir: yo conozco a Dios porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo creo. Y estar convencido por el texto bíblico, pero también estar convencido porque no solamente conoce el texto, pero ahora puede testificar con su vida, por experiencia propia, contar que Dios ha hecho milagros y maravillas porque usted los ha visto, porque usted puede ser testigo a los demás. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Testigos. ¿Qué quiere decir eso, esa palabra? Me seréis testigos. En otras palabras, la iglesia, hermanos queridos, la iglesia ante el mundo es un testigo. Es una persona que testifica al mundo que Dios es verdadero. ¿Y cómo lo hace? A través del conocimiento textual de la Biblia y a través de la experiencia contada, experiencia personal contada. Esta certeza y esta convicción son una doctrina, hermanos. Hoy quiero que aprenda, hermano conmigo, hermano querido, que la fe es una doctrina, así como lo es el amor, así como lo es la santidad, así como lo es la obediencia. Son doctrinas que van a formar el carácter de nosotros, nos va a permitir ser hombres y mujeres de Dios, que estamos plantados y no nos mueve nadie. Aun cuando somos seres humanos, aun cuando estamos en este mundo pecador, en este mundo contrario a lo que queremos nosotros y que es diverso, aun cuando pase todo eso, hermanos, nosotros vamos a estar plantados en la fe. Eso es lo que habla Isaías 55, verso 10 en adelante. Eso es lo que habla el Salmo 1, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán, dice, los malos en la congregación de los santos. Y yo voy a leer para terminar, hermanos, para que veamos la certeza y la convicción en el capítulo que tanto y tanto hablo y que tanto y tanto voy a hablar. Juan capítulo 15, hermano, porque lo voy a estar hablando siempre y lo voy a estar mencionando siempre. Juan capítulo 15, abra conmigo la Biblia para que vea este precioso texto de la Biblia. Juan capítulo 15, léalo por favor conmigo, hermano, para que entienda la importancia de la fe como doctrina y cómo viene de conocimiento de la palabra. La fe como doctrina, no solamente como un don, pero ahora como doctrina, viene a través del conocimiento de la Biblia. Mire lo que dice Juan: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. No, perdón, otra vez. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Note esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra, escuche, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice la palabra de Dios, y sigue continua y continua y continúa. Si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, hermano, no vamos a dar fruto, no vamos a permanecer. Y yo voy a decir algo que a mucha gente le causa enojo, coraje o de alguna reacción. Yo voy a decir: la persona que no lee la Biblia y no se acostumbra a leer la Biblia permanentemente y aprende como disciplina a estudiar la Biblia, hermano, es una persona que está muy cerca de apostatar de la fe. Está muy cerca de apostatar de la fe, si no es que ya apostató de la fe. ¿Y qué quiere decir apostatar? Apartarse de la fe, de la verdadera fe, de la que habla Hebreos 11:1, la que tiene certeza y convicción. O sea, de la verdadera fe, del Dios de la Biblia. La persona que no tiene conocimiento bíblico y no está en el conocimiento bíblico no puede dar fruto, dice Juan 15, y no permanece en la vid. Somos pámpanos, dice el Señor, y nos pone el ejemplo de la vid y el pámpano. Y necesitamos de la savia de la vid. Esta savia es la palabra de Dios. Esto es lo que nos permite permanecer. Y siga leyendo todo el capítulo, hermanos, y vamos a entender la importancia de permanecer en el texto bíblico, para que nuestra fe sea verdadera, sea certera y convicta, sea doctrina, o sea ética o moralidad de nosotros, de tal manera que caminemos conforme al texto bíblico, caminemos como una manera de vivir
conforme al Evangelio y no caminemos como si fuera una religión. Ese es el error más grande que puede cometer una persona, que se convierte en un religioso y va a la iglesia, participa de todo como un religioso, porque no conoce a Dios. Hermanos queridos, los religiosos no conocen a Dios. Los religiosos no pueden asegurar y certificar que Dios es verdadero. Solamente los que tienen doctrina, los que tienen ética, los que tienen la moralidad de la Biblia, los que tienen el conocimiento bíblico, pueden decir: yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios con toda la palabra de su boca. Yo conozco a Dios, porque no solamente conozco el texto bíblico y me lo he comido y lo medito todos los días, pero ahora no solamente lo conozco el texto, sino ahora me consta por experiencia personal y puedo testificar de ello. Y entonces cuando hablemos y le digamos a alguien: mira, Dios salva, yo sé que Dios salva. ¿Sabe por qué? Porque Dios me salvó a mí. Yo sé que Dios requiere santidad, porque yo vivo en santidad. Yo sé que Dios requiere de obediencia a la palabra, porque yo obedezco a Dios. Yo sé quién es Dios, porque la Biblia me lo dice, no porque un filósofo o un ideólogo o alguna ideología o ideólogo, no sé cómo se dice, me lo dice a mí, sino porque Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que habla, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua HaMashiach, el Dios de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, ese Dios está en mi corazón y yo lo conozco por el texto bíblico y lo conozco por experiencia personal. Y yo le aseguro una cosa, hermano, que cuando usted llegue a una certeza y una convicción doctrinal, hermano, usted va a ser una mujer y un hombre de Dios, capaz de servir a Dios conforme Dios quiera, que esa es la meta que nosotros tenemos, de que un día podemos decir: Padre, dime qué hago, como dice Juan capítulo 3, los hijos de Dios van con el Espíritu Santo. ¿A dónde quieres que vaya? Yo cuando voy a hacer una cosa, hermano, le digo: Señor, si tú no quieres, no, pero si tú quieres, dime qué hago, a dónde voy. Ya no nos movemos por nosotros mismos, nos movemos por el contexto, por el texto y el contexto bíblico, nos movemos por el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Este es el Ministerio de Restauración Completa. Gracias a usted y a toda su familia. Les bendecimos y oramos por usted y toda su familia. Hasta la próxima semana seguiremos hablando de doctrina. Bendiciones, hermanos.